Capítulo 32. Pedro, demasiado asustado para darse cuenta de lo que había ocurrido, se levantó de un salto y corrió otra vez hacia la batería, único refugio contra todos los horrores que le rodeaban. Cuando entró en ella se dio cuenta de que no se oían los cañonazos y vio a unos hombres que estaban atareados. No tuvo tiempo de comprender qué era aquella gente. El coronel estaba tendido sobre la muralla, vuelto de espaldas a él, como si estuviese mirando algo por encima del parapeto, y un soldado, agitándose entre los brazos de los que le sujetaban, gritaba: «¡Hermanos!». Pedro aún no había tenido tiempo de comprender que el coronel estaba muerto y que aquel pugnaba por desasirse de los que le retenían sujeto. Era un prisionero. Tardó también mucho en darse cuenta de que ante sus ojos yacía otro soldado muerto de un bayonetazo que le salía por la espalda. Apenas había tenido tiempo de llegar a la trinchera cuando un hombre delgado, con la cara lívida, chorreando sudor, con un uniforme azul y con la espalda en la mano, corrió hacia él gritándole algo. Pedro, con un movimiento instintivo de defensa, sin distinguir bien a su adversario, lo agarró por el uniforme con una mano y con la otra le oprimió el cuello. El oficial francés soltó la espada y tomó a Pedro por el traje. Durante unos segundos los dos se miraron con ojos desorbitados, perplejos, como si no supieran ni el uno ni el otro lo que tenían que hacer. ¿Soy yo el prisionero o es él?, pensaba cada uno de ellos. Sin embargo, el oficial francés pareció inclinarse a la idea de que el prisionero era él, porque la mano vigorosa de Pedro, impulsada por el miedo, le iba oprimiendo el cuello cada vez con más fuerza. El francés quería decir algo, pero de pronto una bala silbó siniestramente, casi rozando sus cabezas, y Pedro tuvo la sensación de que la bala se había llevado a la cabeza del francés por la rapidez con que éste se inclinó. Sin preguntarse quién era el prisionero, el francés se dirigió hacia la batería y Pedro emprendió el descenso de la fortificación, tropezando con los muertos y con los heridos, que le parecía que le tomaban de las piernas. Todavía no había llegado abajo cuando chocó con una masa compacta de soldados rusos que subían corriendo, cayéndose por el suelo, empujándose y profiriendo gritos de alegría. Era aquel ataque cuya gloria se atribuyó a Ermolov, diciendo que únicamente su decisión y su valor podían producir un acto heroico. Los franceses ocupaban la batería huyeron. Las tropas rusas, a los gritos de ¡hurra!, penetraron tan profundamente en las baterías francesas que fue muy difícil contenerlas. En la batería fue hecho prisionero, entre otros muchos, un general francés herido al que rodeaban sus oficiales. Una multitud de soldados heridos, rusos y franceses, con los rostros desencajados por el sufrimiento, iban de un lado para otro, se arrastraban por el suelo y eran transportados fuera de las baterías en camillas. Pedro subió al cerro y permaneció allí más de una hora sin poder reconocer a ninguno de los acompañantes de aquel pequeño círculo que lo había acogido. Tan amistosamente. Había muchos muertos que él no sabía quiénes eran, y entre todos no pudo reconocer más que a uno. El joven oficial todavía estaba sentado, doblado del mismo modo como había caído, junto a la muralla en medio de un charco de sangre. El soldado de la cara roja aún respiraba, pero lo dejaron allí. Pedro corrió otra vez hacia abajo. Sin duda ahora acabarán, porque deben de estar horrorizados de lo que han hecho, murmuró sin saber dónde iba, andando detrás de una interminable hilera de camillas que se alejaban del campo de batalla. El sol, cubierto de humo, estaba todavía alto. Allí enfrente, hacia la izquierda, cerca de Semyonovskoye, algo se agitaba entre el humo y las detonaciones. Los cañonazos y las descargas de fusilería, lejos de disminuir, aumentaban desesperadamente, igual que un hombre que apela a sus últimas fuerzas. Capítulo 33. La acción principal de la batalla de Borodino se desarrolló en una extensión de 2 versas entre Borodino y los salientes de Bagration. Fuera de este radio, mediada la jornada, los rusos hicieron por un lado una demostración con la caballería de Uvarov y por otra parte, en la orilla de Utiza, hubo un fuerte choque entre las fuerzas de Poniatowski y las de Tuchkov. Estas dos acciones, sin embargo, fueron aisladas y débiles en comparación con lo que ocurría en el centro del campo de batalla.
Entre Bordonino y las salientes, en el espacio descubierto de ambos lados, la acción principal de la batalla se desarrolló de la manera más sencilla y menos artificiosa del mundo. La batalla se inició con un cañoneo recíproco en el que tomaron parte algunos centenares de cañones. Enseguida, cuando la humareda de los disparos cubrió todo el campo por la derecha, las divisiones francesas de Dessay y de Compan avanzaron hacia los salientes y por la izquierda los regimientos del virrey se dirigieron hacia Borodino. Los salientes se hallaban situados en una berta del reducto de Shevardino, donde se hallaba Napoleón, y a más de 2 bertas a vuelo de pájaro de Borodino, y es por esto que Napoleón no podía ver lo que ocurría allá abajo, tanto más cuanto que la humareda, mezclándose con la niebla, ocultaba todo el terreno. Los soldados de la división de C, dirigidos hacia los salientes, no podían ser vistos antes de descender a las hondonadas que los separaban de aquellas posiciones. En cuanto llegaron, la humareda de los cañones y de los fusiles que disparaban sin cesar contra los salientes se espesó de tal modo que cubrió toda la vertiente del otro lado de los torrentes. A través del humo se veía una masa negra, hombres probablemente, y a veces el brillo de las bayonetas, pero tanto si avanzaban como si estaban parados, tanto si eran franceses como rusos, era imposible distinguirlo bien desde el reducto de Shevardino. El sol brillaba intensamente cuando no lo ocultaba la humareda y enviaba sus rayos oblicuos a la cara de Napoleón, que miraba hacia los salientes protegiéndose los ojos con la mano. El humo los cubría y tan pronto parecía que fuesen ellos como las tropas los que avanzaban. A veces entre el fragor de las detonaciones se oían los gritos de los soldados, pero era imposible saber lo que hacían. Napoleón, de pie en el cerro, miraba con un lente y veía el humo y dejaba el anteojo. No podía distinguir dónde se encontraban los unos y los otros. Bajó del cerro y empezó a pasearse de un lado a otro. De cuando en cuando se detenía, se ponía a escuchar la dirección de los cañonazos y miraba fijamente el campo de batalla. No solo desde el lugar donde él se hallaba, no solo desde el cerro donde se encontraban entonces algunos de sus generales, sino también desde los propios salientes donde estaban, juntos o separados, tan pronto los rusos como los franceses, soldados muertos, heridos, vivos, horrorizados o locos de miedo. Tampoco se podía comprender bien lo que ocurría. Durante algunas horas aquel lugar, entre las detonaciones ininterrumpidas de los fusiles y de los cañones, pareció tan pronto hallarse en poder de los rusos como de los franceses, de la infantería como de la artillería. Los hombres se embestían sin saber lo que hacían, gritando y corriendo hacia abajo, cayendo entre gritos de dolor. Desde el campo de batalla, los ayudantes de campo de Napoleón y los ordenanzas de los generales llegaban constantemente con informes sobre la marcha general de la acción. Todos aquellos informes eran, sin embargo, falsos, porque en el ardor de la batalla era materialmente imposible saber lo que pasaba en un momento determinado y porque muchos de los ayudantes de campo no llegaban al mismo lugar de la contienda y relataban únicamente lo que habían oído decir, y también porque mientras los ayudantes recorrían las 2 bertas que los separaban de Napoleón, las circunstancias se habían cambiado y sus noticias eran, por consiguiente, erróneas. Así, un ayudante de campo trajo de parte del virrey la noticia de que Borodino había sido ocupado y que el puente de Colocha había caído en poder de los franceses. El ayudante preguntó a Napoleón si se podía dar la orden de que las tropas vadearan el río, y el emperador dispuso que se situaran al otro lado y esperasen, pero no solo cuando Napoleón daba esta orden, sino en el momento en que el ayudante salía de Borodino, el puente era tomado otra vez por los rusos e incendiado. Este hecho lo presenció Pedro al comenzar la batalla. Al volver de los salientes, el ayudante de campo, pálido y asustado, comunicó a Napoleón que el ataque había sido rechazado, que Compan estaba herido y Davout muerto, cuando en realidad los salientes estaban ocupados por una parte de las tropas y Davout no estaba más que ligeramente contusionado. Guiándose por estos informes evidentemente falsos, Napoleón daba órdenes que ya habían sido ejecutados a que no podían ejecutarse y no se llevaban a cabo. Los maricales y los generales que se encontraban más cerca del campo de batalla, pero que, como Napoleón, no tomaban parte en la lucha y únicamente se oponían de vez en cuando al alcance de las balas, tomaban sus disposiciones y daban órdenes sobre la acción de la artillería y sobre los movimientos de la infantería y de la caballería sin consultar con el emperador.
pero aquellas órdenes, lo mismo que las de Napoleón, eran cumplidas en proporciones mínimas. La mayor parte de ellas eran totalmente contrarias a lo que ya se había hecho. Los soldados a los cuales se les ordenaba avanzar en cuanto se hallaban bajo la metralla retrocedían corriendo. Aquellos que habían recibido la orden de no moverse veían surgir de improviso a los rusos y unas veces avanzaban y otras retrocedían, y la caballería, sin que nadie se lo hubiera ordenado, perseguía a los rusos si se le presentaba la ocasión de hacerlo. Por esta razón, dos regimientos de caballería atravesaron los torrentes de Semiloskovye y empezaron a escalar el montículo, pero de repente se vieron precisados en emprender la huida a galope. La infantería obraba de la misma manera porque acudía a lugares que nadie le había indicado. Las órdenes para mover los cañones, para desplazar las tropas de infantería, para disparar y para emprender contra la infantería rusa una carga de caballería eran dadas por los generales que se encontraban más cerca de la acción, sin consultar con Ney, ni Davout, ni Murat, ni Napoleón. No se temía el castigo que por no haber ejecutado una orden, ni por haber desobedecido, porque en las batallas se ventila la cosa más preciosa para el hombre, su vida, y a veces le parece al hombre que su salvación está en retroceder y otras en avanzar, y todos los hombres ajustan su conducta a la impresión del momento en el calor de la refriega. En realidad, todos estos movimientos de vaivén no cambian la situación de los ejércitos. Todos aquellos ataques y todas aquellas embestidas causaban pocos perjuicios a los contendientes y eran las granadas y las balas que volaban por encima del espacio donde se agitaba toda aquella gente lo que causaban las desgracias, la muerte y las heridas. Así que aquellos hombres salían del radio de acción de las balas y de las granadas, los jefes se encontraban detrás de ellos, los obligaban a rehacer sus formaciones, sometiéndolos de nuevo a la disciplina y los hacían regresar bajo la presión del miedo a morir y a aquel círculo de fuego donde la muerte no dejaba de acecharles. Capítulo 34. Los generales franceses Davout, Ney y Murat se hallaban cerca del fuego y a veces penetraban con él para conducir la enorme masa de tropas disciplinadas, pero contrariamente a lo que había ocurrido en todas las batallas anteriores, en vez de la esperada noticia de la huida del enemigo, las masas ordenadas de soldados volvían allí desorganizadas y poseídas de un pánico horrible. Eran reorganizadas de nuevo, pero cada vez menos numerosas. Hacia mediodía, Murat envió a su ayudante de campo a Napoleón para pedirle refuerzos. El emperador estaba sentado al pie del montículo y se tomaba un ponche cuando el ayudante de campo de Murat se le acercó asegurándole que los rusos serían aplastados y su majestad proporcionaba otra división. Refuerzos, dijo Napoleón con acento de extrañeza, como si no comprendiera aquella palabra, y mirando fijamente al ayudante de campo, un joven apuesto que llevaba los cabellos largos y rizados como Murat, murmuró para sus adentros: ¿refuerzos? ¿Qué refuerzos quieren si tienen entre su mano la mitad del ejército dirigido contra el flanco no fortificado de los rusos? Luego, en voz alta, hizo saber al ayudante su decisión: decirle al rey de Nápoles que aún no es mediodía y que no vio todavía la jugada clara. Apenas había acabado de pronunciar estas palabras cuando el ayudante de campo de los cabellos largos y rizados, que había permanecido durante todo aquel tiempo con la mano en la visera de su gorro, ya estaba galopando hacia el lugar donde se mataban los hombres. Napoleón se levantó, hizo llamar a Caulaincourt y a Berthier y se puso a hablar con ellos de cosas que no tenían nada que ver con la batalla. Durante la conversación, en la que Bonaparte se hallaba muy interesado, los ojos de Berthier se dirigieron hacia el general que, acompañado de su séquito, galopaba a caballo en dirección al montículo. Era Bayard. Bajó del caballo y rápidamente se acercó al emperador y en voz alta, con tono enérgico y decidido, le expuso la necesidad de los refuerzos, jurando por su honor que los rusos serían completamente derrotados si el emperador enviaba otra división. Bonaparte se encogió de hombros y se puso a pasear sin decir una palabra. Bayard empezó a hablar animadamente con los generales del séquito imperial que le rodeaban. «Estáis muy excitado, Bayard», dijo Napoleón acercándose al general. «Con el calor de la lucha es muy fácil equivocarse. Id a ver lo que ocurre y volved». Apenas acababa de marcharse Bayard cuando de otro lado llegó corriendo un enviado del campo de batalla. «¿Y bien, qué pasa?», dijo Napoleón con el tono de un hombre enojado por tantas decepciones repetidas. «Sire, el príncipe». «¿Venís a pedir refuerzos?», interrumpió Napoleón colérico. El ayudante de campo bajó la cabeza afirmando
y empezó a dar su informe. El emperador se apartó de él sin escucharle, dio 2 pasos, se detuvo y llamó a Berthier. Hay que enviar reservas, exclamó abriendo los brazos. ¿A quién podemos enviar? ¿Qué os parece? Berthier, aquel pajarraco convertido en águila, según expresión del propio emperador, contestó enseguida. Creo, sire, que deberíamos mandarle la división de Claparède. Napoleón asintió con un movimiento de cabeza. El ayudante de campo se dirigió corriendo hacia el lugar donde se hallaba la división de Claparède. Unos minutos después, la guardia joven que se encontraba detrás del montículo se ponía en movimiento. Napoleón miraba en silencio aquella dirección. No, dijo de repente a Berthier, no puedo mandar a Claparède, hay que enviar la división de Friant. Aunque no hubiera ninguna razón para enviar a Friant en vez de Claparède, y hacer mover a Friant significase únicamente una pérdida considerable de tiempo, la orden fue ejecutada fielmente. Napoleón no se daba cuenta de que desempeñaba en aquel momento el papel de médico con sus tropas y que no hacía más que no arestarlas, como él mismo decía que hacían los médicos con sus pacientes. La división de Friant desapareció igual que los demás entre la densa humareda del campo de batalla. De todas partes llegaban galopando ayudantes de campo y todos, como si se hubieran puesto de acuerdo por adelantado, decían lo mismo. Eran necesarios más refuerzos porque los rusos resistían y hacían un fuego infernal que estaba aniquilando al ejército francés. Napoleón, pensativo, permanecía sentado en una silla plegable. Monsieur de Beausset, que se estaba muriendo de hambre, se acercó al emperador y le propuso respetuosamente que fuese a cenar. Espero que ya puedo felicitar a vuestra majestad por la victoria, añadió con su tono cortesano de siempre. Napoleón, silencioso, movió negativamente la cabeza. Monsieur de Beausset, suponiendo que aquella negación se refería a la victoria, se permitió observar con un tono frívolo y respetuoso que no había ninguna causa en el mundo que pudiera justificar el que se dejase de comer cuando se presentaba la ocasión de sentarse ante una mesa bien provista. Comed vos, le contestó sombríamente Napoleón, y le volvió la espalda. Beausset sonrió tristemente con una expresión de sincero sentimiento y se dirigió hacia el grupo que formaban los generales. Napoleón experimentaba una pena profunda, parecida a la del jugador afortunado que tira locamente el dinero y gana siempre y que, de pronto, precisamente cuando ha calculado todos los azares del juego, comprende que cuanto más reflexione la jugada, más fácilmente perderá. Sus generales eran los mismos, como los mismos eran sus soldados, y los preparativos y las disposiciones y hasta la proclama corta y enérgica que había dirigido a sus tropas el día anterior. Incluso él era el mismo y lo sabía, como sabía que había empleado toda su experiencia y toda su habilidad con más cuidado que en otras ocasiones, pero el enemigo, que también era el mismo de Austerlitz y de Friedland, resistió esta vez como no había resistido nunca. Todos los procedimientos que había empleado hasta entonces, coronados invariablemente por el éxito, concentración de baterías sobre un mismo punto, ataque de las reservas para romper la línea, carga de la caballería de los hombres de hierro, habían sido ya utilizados y no solo no se había obtenido aún la victoria, sino que de todas partes llegaban las mismas noticias: generales muertos o heridos, necesidad de refuerzos, imposibilidad de hacer retroceder a los rusos y desorden en la batalla. Otras veces habían bastado 2 o 3 órdenes y 2 o 3 frases para que los mariscales y los ayudantes de campo se apresuraran a felicitarle con los semblantes alegres y declarando como trofeos de victoria los cadáveres, los montones de banderas y de águilas enemigas, los cañones para ir a tomar con la caballería todo lo que quedaba. Así había ocurrido en Lodi, en Marengo, en Arcola, en Jena, en Austerlitz, en Wagram y en todas partes. Ahora, en cambio, en su ejército se producía algo extraño que no se acertaba a comprender. A pesar de la noticia de la toma de los salientes, Napoleón se daba perfecta cuenta de que la cosa no marchaba bien y que aquella batalla no era como las anteriores. Además, veía que todos los que le rodeaban, hombres experimentados en el arte de la guerra, sentían lo mismo que él. Todas las caras estaban tristes y todos los generales de su séquito se miraban con un aire confuso y sorprendido. Beausset era el único que no podía comprender lo que ocurría. Napoleón, sin embargo, con su larga experiencia militar, sabía muy bien lo que significaba que la batalla no estuviese ya ganada después de 8 horas de esfuerzos por parte de los atacantes. Sabía que casi era un combate perdido y que en el punto en que se hallaba la batalla, la más pequeña casualidad podía perderle, y con él a todo su ejército.
cuando recordaba toda aquella extraña campaña de Rusia durante la cual no había ganado ni una sola batalla y en la cual en 2 meses no había tomado banderas, ni cañones, ni cuerpos de ejército, cuando miraba las caras preocupadas y tristes de los generales de su séquito y escuchaba aquellos informes que le decían invariablemente que los rusos resistían todavía, un sentimiento terrible semejante al que produce una pesadilla se apoderaba de él. Por su mente pasaban todos los casos de desgracia que podían hacerle perder. Los rusos podían atacar su ala izquierda, romper su línea central, un obús perdido podía matarlo. Todo era posible. En las batallas anteriores no había pensado más que en las posibilidades de éxito y ahora, por el contrario, los más penosos presentimientos desfavorables y desgraciados se ofrecían a su imaginación. Sí, se hallaba como bajo los efectos de una pesadilla en la que un hombre se ve atacado por un malhechor y hace esfuerzos terribles para defenderse, para herir al atacante, pero su mano inerte y sin fuerza cae como paralizada y el horror de la derrota inevitable acobarda al hombre sin defensa. La noticia de que los rusos atacaban el flanco izquierdo del ejército francés excitó este horror en Napoleón. Estaba sentado al pie del montículo en una silla plegable, con la cabeza baja y los codos sobre las rodillas. Berthier se le acercó y le propuso dar una vuelta por la línea para ver en qué situación se encontraba la batalla. ¿Qué? ¿Qué decís? Sí, que me traigan un caballo, dijo Napoleón, y partió hacia Semiovskoye. Entre la humareda de la pólvora que se iba disipando lentamente, el emperador vio centenares de hombres y de caballos tendidos en charcos de sangre. Ni Napoleón ni sus generales habían visto nunca un horror semejante. Tantos cadáveres en tan poco espacio de terreno, el retumbar de los cañones, que no había cesado en 10 horas seguidas y que llegaba a dañar los oídos, prestaba una importancia especial al espectáculo, como la música en los cuadros al vivo. Al llegar a Semenoskoye, el emperador vio a través del humo filas de hombres con un uniforme al que sus ojos no estaban habituados. Eran los rusos. Los rusos en filas compactas se hallaban detrás de Semenoskóye y todos los cañones del montículo vomitaban fuego sin cesar y cubrían de humo toda la línea. Aquello no era una batalla, era una carnicería continua que no podía conducir a nada práctico ni a los rusos ni a los franceses. Napoleón detuvo su caballo y cayó otra vez en aquella abstracción de la cual le había sacado Berthier. No podía detener la obra que se estaba cumpliendo detrás de él y sin embargo él, que para todo el mundo eh, el ordenador responsable de todo aquello, a causa de su fracaso, aquella obra le pareció inútil y terrible por primera vez. Uno de los generales se acercó a Napoleón y se permitió proponerle que hiciera entrar en acción a la guardia Ney y Berthier, que se encontraban allí, se miraron y sonrieron despreciativamente al oír la insensata proposición de aquel general. Napoleón inclinó la cabeza y permaneció callado durante un buen rato. A 800 leguas de Francia no haré destruir mi vieja guardia, dijo, y haciendo dar la vuelta a su caballo, se encaminó hacia Shevardino. Capítulo 35. Kutuzov estaba sentado con la cabeza baja y encorvado bajo el peso de su cuerpo en el banco cubierto de alfombras donde Pedro le había visto por la mañana. No daba ninguna orden y se limitaba únicamente a aprobar o rechazar lo que le proponían. Sí, haced esto, contestaba a algunas proposiciones. Sí, me parece bien, hijo mío. Otras veces, respondiendo a las sugerencias de sus subordinados, se limitaba a decir, no, no es necesario, vale más atacar. Escuchaba los informes que le traían y daba órdenes cuando se las pedían, pero cuando escuchaba los informes parecía no interesarse por el sentido de las palabras, sino más bien por la expresión de los rostros o el tono de la voz de sus comunicantes. Su larga experiencia militar y su criterio de hombre viejo le hacían comprender que un solo hombre no puede guiar a 100.000 que luchan contra la muerte. Sabía que no son las órdenes de un general jefe, ni el lugar donde se hayan situado las tropas, ni la cantidad de cañones, ni el número de muertos, los factores decisivos de la suerte de la batalla, sino aquella fuerza invisible que se llama el espíritu del ejército. Por esto, procuraba seguir aquella fuerza y guiarla hasta donde podía. La expresión característica del semblante de Kutuzov en aquellos momentos era la atención concentrada y tranquila con que seguía la marcha de los acontecimientos y que procuraba anteponer la fatiga. A las 11 de la mañana le llevaron la noticia de que los salientes ocupados por los franceses habían sido tomados otra vez, pero que Bagration estaba herido. Kutuzov se limitó a exclamar ¡ah!, y bajó la cabeza.
Ve a ver al príncipe Pedro Ivanovich y procura enterarte detalladamente de todo lo que hay, dijo después a uno de sus ayudantes de campo. Luego se dirigió al príncipe de Gutenberg, que estaba detrás de él. ¿No le agradaría a vuestra Alteza tomar el mando del primer ejército? Poco después de haberse marchado el príncipe, regresó su ayudante de campo diciendo que no había podido llegar a Semyonofskoye y anunció al Serenísimo que su Alteza pedía refuerzos. Kutuzov hizo un gesto de disgusto y envió a Turov la orden de encargarse del mando del primer ejército, diciendo que hiciera regresar al príncipe porque no podía prescindir de él en aquellos momentos tan importantes. Cuando recibió la noticia de que Murat había sido hecho prisionero y los oficiales del Estado Mayor empezaron a abrumarle felicitaciones, sonrió levemente. Esperen ustedes, señores, esperen ustedes. La batalla está entablada y la captura de Murat no tiene nada de particular. Es mejor esperar antes de alegrarnos. Sin embargo, envió a uno de sus ayudantes y comunicar la noticia a las tropas. Cuando Cheverny llegó corriendo del flanco izquierdo con la noticia de que los franceses habían tomado las salientes de Semyonofskoye, Kutuzov, adivinando por los rumores procedentes del campo de batalla y por la expresión del semblante de Cheverny que la situación no era buena, se levantó como si desplegara las piernas y tomando a Cheverny por el brazo se lo llevó aparte. Ve, querido mío, y mira si puedes hacer algo, le dijo a Ermolov. Kutuzov estaba en Gorky, en el centro de la posición del ejército ruso, y desde allí seguía la marcha de la batalla. El ataque de Napoleón dirigido contra el flanco izquierdo había sido rechazado muchas veces. En el centro, los franceses no habían logrado pasar por Borodino. Era el flanco izquierdo. La caballería de Uvarov había hecho huir a los franceses. A las 3 cesaron los ataques de las tropas de Napoleón. En las caras de los que venían del campo de batalla y en las que le rodeaban, Kutuzov veía una sobreexcitación elevada al grado máximo. El generalísimo estaba satisfecho del éxito inesperado de aquel día, pero sentía que sus fuerzas físicas le abandonaban. Su cabeza se inclinaba y se dormía involuntariamente. Le sirvieron la comida. Mientras comía, el ayudante de campo del emperador Wolfshofen, aquel mismo que había dicho que era preciso transportar la guerra al espacio y al que Bagration odiaba con sus 5 sentidos, se acercó a él. Iba de parte de Barclay a darle cuenta del desarrollo de los acontecimientos en el flanco izquierdo. El prudente Barclay, al ver que los heridos huían y que las filas de su retaguardia se dislocaban, sopesó todas las circunstancias de la situación y decidió que la batalla estaba perdida. Kutuzov mascaba con dificultad un pedazo de pollo asado y miraba a Wolfshofen con su único ojo pequeño y alegre. Wolfshofen, con un paso negligente y una sonrisa medio desdeñosa en los labios, se aproximó más a Kutuzov, tocándose apenas con los dedos la visera de la gorra. Ante el Serenísimo afectaba una especie de indiferencia, como si quisiera dar a entender que el militar instruido dejaba a los rusos el trabajo de hacerse un ídolo de aquel viejo inútil, pero que sabía perfectamente con quién trataba. El viejo señor, como decían los alemanes, hablando entre ellos de Kutuzov, come con mucho apetito, pensó Wolfshofen, mirando severamente los platos que el generalísimo tenía sobre la mesa. Empezó a recordarle al viejo señor la situación de la batalla en el flanco izquierdo, tal como Barclay le había ordenado que lo hiciera y tal como él mismo lo veía y lo comprendía. Los principales puntos de nuestra posición están en poder del enemigo y no sabemos cómo hacerlo retroceder, porque no tenemos bastante fuerza. Nuestros soldados huyen y es imposible detenerlos. Kutuzov dejó de mascar y sorprendido, como si no entendiera bien lo que le decían, fijó su mirada en Wolfshofen. Dándose cuenta de la emoción del viejo señor, dijo con una sonrisa: no me considero con derecho de ocultar a vuestra excelencia lo que he visto. Nuestras fuerzas están completamente desorganizadas. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted? Exclamó Kutuzov levantándose rápidamente y acercándose a Wolfshofen. ¿Usted? ¿Cómo se atreve a decirme esto a mí? Usted no sabe nada. Puede decirle de mi parte al general Barclay que sus informes son falsos y que yo, el general en jefe, conozco mejor que él el desarrollo de la batalla. Wolfshofen quiso decir algo, pero Kutuzov no le dejó hablar. El enemigo está siendo rechazado en el flanco izquierdo y he vencido en el flanco derecho. Si usted no lo ha visto bien, no le permito decir que no lo sabe. Hágame el favor de volver al puesto del general Barclay y transmitirle para mañana la orden absoluta de atacar al enemigo. Todos los presentes permanecían callados. Únicamente se oía la fuerte respiración del viejo general. Los franceses están siendo rechazados en todas partes.
y por ello doy gracias a Dios. Y nuestro viejo ejército, el enemigo está vencido y mañana lo echaremos de nuestra santa Rusia. Y al acabar de decir esto, Kutuzov se persignó y se echó a llorar. Volkswagen se encogió de hombros, hizo una mueca y sin decir una palabra se retiró a un lado sintiendo la admiración por la obstinación del viejo señor. Ah, ¿quién está? Mi héroe, dijo Kutuzov, viendo aparecer por la pendiente del cerro a un general apuesto, bastante corpulento y con unos magníficos cabellos negros. Es Ravievsky, que durante todo el día ha permanecido en el punto más estratégico del campo de Borodino. Ravievsky explicó que sus fuerzas se mantenían firmes en sus posiciones y que los franceses no se atrevían a atacarlas. Después de haber escuchado atentamente aquella explicación, Kutuzov dijo: «Así no pensáis, como los otros, que debemos retirarnos. Al contrario, Alteza, en la batalla indecisa siempre es el más testarudo el que gana, y yo creo que...» Kutuzov llamó a su ayudante de campo. «Kazairov, siéntate y escribe la orden del día para mañana», y dirigiéndose a otro ayudante le dijo: «Y tú vete corriendo a la línea y anuncia que mañana atacaremos». Durante esta conversación con Raevsky y mientras Kutuzov dictaba la orden del día, Volkswagen regresó de hablar con Barclay y dijo que el general deseaba tener la confirmación por escrito de aquella orden que le había dado el general en jefe. Kutuzov, sin mirar siquiera a Volkswagen, dispuso que fuera escrita la orden que deseaba el antiguo general en jefe para evitar, con razón, su responsabilidad personal y por un enlace misterioso, indefinible, que sostenía en todo el ejército aquella impresión que se llama espíritu de las tropas y que constituye el nervio principal de la guerra, las palabras de Kutuzov y su orden fueron transmitidas instantáneamente a todos los puntos del ejército. No eran las mismas palabras que había pronunciado el general en jefe, y ni siquiera eran las mismas las expresiones de la orden que llegaron hasta los últimos eslabones de aquella cadena. En los relatos transmitidos de un punto a otro no había nada que se pareciera a lo que había dicho Kutuzov, pero el sentido de sus palabras se comunicó por todas partes y llegó a todos los combatientes, porque las frases del generalísimo no eran el resultado de unas consideraciones hábiles, sino que traducían fielmente el sentimiento oculto en su corazón, en el corazón de Kutuzov, que era el mismo sentimiento que en aquellos momentos experimentaba toda Rusia, al saber que al día siguiente atacarían al enemigo y mientras esperaban que las esferas superiores del ejército confirmasen aquella grata noticia, los hombres agotados y vacilantes reaccionaron. Capítulo 36. El regimiento del príncipe Andrés se hallaba en las reservas que se mantuvieron inactivas hasta las 2 de la tarde detrás del pueblo de Seminoskovie, bajo el fuego vivo y persistente de la artillería. A las 12 el regimiento, que había perdido más de 200 hombres, fue puesto en movimiento, avanzando a través de los campos de cebada pisoteados hacia el espacio de terreno comprendido entre el pueblo y la batería del montículo, donde aquella mañana habían muerto millares de hombres y contra el cual a las 12 concentraba el fuego de algunos centenares de cañones enemigos. Sin moverse de allí, sin hacer un solo disparo, el regimiento perdió aún una tercera parte de sus efectivos. Enfrente y sobre todo a la derecha, en la humareda que no acababa de disiparse, seguían retumbando los cañones y por encima de la nube densísima de humo que cubría todo el terreno, las balas y las granadas volaban sin cesar con un silbido estridente. A veces las balas y las granadas iban más lejos, otras veces, sin embargo, caían allí mismo y entonces el regimiento perdía muchos hombres y a cada instante tenían que acudir todos a retirar los muertos y a recoger los heridos. A cada nuevo disparo, lo que todavía no había caído iban perdiendo la esperanza de salir vivos de allí. El regimiento estaba formado en columnas por batallones con intervalos de 300 pasos, pero a pesar de esta precaución, todos los hombres se sentían invadidos por el mismo temor. Permanecían silenciosos y juntos. Apenas se oía alguna conversación en las filas, pero cesaba en el acto en que estallaba un disparo y se oía el grito de «camillas». La mayor parte del tiempo se lo pasaban dos soldados sentados en el suelo según se les había ordenado. Uno se quitaba la gorra y arreglaba los pliegues con mucho cuidado, otro frotaba con tierra humedecida su bayoneta, un tercero se desabrochaba el cinturón y se arreglaba las hebillas, y otro se rehacía las polainas calzándose cuidadosamente. Algunos jugaban con la tierra haciendo casitas o barracas y todos parecían absorbidos por sus ocupaciones. Cuando había muertos y heridos, cuando aparecían las camillas, cuando los rusos volvían precipitadamente del campo de batalla o cuando a través de la humareda se veían grandes masas enemigas, nadie hacía caso y
y cuando la caballería y la artillería avanzaban y se veían los movimientos de la infantería, se oían por todas partes reflexiones alentadoras. Por lo demás, les llamaba la atención aquellos soldados, eran los hechos completamente extraños a la batalla. La atención de aquella gente moralmente adormecida parecía concentrarse en las cosas ordinarias y corrientes de la vida. La batería de la artillería pasó por delante del regimiento. Un caballo de uno de los lados enredó sus bridas y en una de las cajas de municiones. Carretero, ¿no ves que ese caballo se caerá? Gritaron muchos de los soldados. Otra vez la atención general fue atraída por un perrito negro que, corriendo asustado, apareció entre las filas de los soldados y después, de repente, aterrorizado por un obús que cayó cerca de él, lanzó un aullido y con el rabo entre las patas se dejó caer de lado. Esto hizo estallar en risas y aullidos a todos aquellos hombres que esperaban la muerte, pero estas distracciones duraban poco y los rostros sombríos y amarillentos de aquellos infelices que hacía 8 horas permanecían allí sin comer, inactivos, bajo el horror incesante del peligro que les amenazaba, palidecían y se oscurecían cada vez más. El príncipe Andrés, como todos los hombres de su regimiento, estaba pálido y preocupado. Con las manos cruzadas detrás de la espalda se paseaba nerviosamente por un campo de cebada. No tenía que hacer nada ni tenía que dar ninguna orden. Todo marchaba por sus propios pasos. Los muertos eran transportados a la retaguardia, los heridos eran retirados y las filas momentáneamente deshechas por las bajas volvían a formarse. Si algún soldado se alejaba de ellas, volvía corriendo. El príncipe Andrés, convencido de que por el momento su deber era excitar el valor de sus hombres dándoles ejemplos, se acercó a las filas, pero enseguida se convenció de que no tenía que enseñar nada a nadie. Todas las fuerzas de Swallow, como las de cada uno de sus soldados, se concentraban concienzudamente en el esfuerzo continuo de no pensar en el horror de la situación. Andaba por el campo arrastrando los pies, pisoteando la hierba y mirando el polvo que le cubría las botas. A veces alargaba el paso procurando poner el pie sobre las huellas que habían dejado los segadores y otras veces contaba sus pasos, calculando cuántas veces había de pasar de un surco a otro para recorrer una versa y arrancaba una brizna de hierba de ajenjo, frotándose con ella las manos y aspirando luego su perfume fuerte y amargo. De todo el trabajo y el cansancio del día no quedaba nada, no pensaba, oía siempre los mismos ruidos con el oído fatigado, distinguía el silbido de los proyectiles, examinaba las caras que conocía bien de los soldados del primer batallón y esperaba. Esa viene por nosotros, pensó al oír el silbido de un proyectil que se acercaba envuelto en humo. Una, dos, ahora, ya está. Se detuvo y miró las filas de los soldados. No, ha pasado por encima, pero aquella caerá. Reanudó su paseo dando grandes zancadas para llegar al surco de 10 pasos. Un silbido, una detonación. 5 pasos más allá, la tierra había sido removida y levantada. La bala había desaparecido. Sintió un escalofrío en la espalda y volvió a mirar las filas de sus soldados. Debía de haber muchos muertos. Un grupo compacto de hombres se apiñaba alrededor del segundo batallón. Ayudante de campo, gritó, ordene que no se apiñen así. El ayudante de campo ejecutó la orden y se acercó al príncipe. Por otra parte, el comandante del batallón también se aproximaba. Cuidado. Un soldado dio un grito y como un pájaro caleteando en vuelo rápido se posa en tierra, casi sin ruido, una granada cayó a los pies del príncipe Andrés, cerca del comandante del batallón. El caballo del comandante relinchó, se levantó sobre sus patas traseras y dio un salto, haciendo caer casi al jinete. El pánico del caballo se contagió a los hombres. Arrojados al suelo, gritó el ayudante de campo, dejándose caer sobre la hierba. El príncipe Andrés permaneció en pie, indeciso. Una granada, humeando, daba vueltas lo mismo que una peonza entre él y el ayudante de campo, tendido al lado de una mata de ajenjo. Es la muerte, pensó el príncipe Andrés, mirando extraviadamente el humo que se desprendía de la bola negra que había caído sobre la hierba. No puedo, no quiero morir, amo la vida, esta hierba, la tierra, el aire. Se dio cuenta de que lo estaban mirando y levantó la voz para decirle al ayudante de campo, es una vergüenza, señor oficial. No pudo terminar la frase. En aquel momento se oyó un fuerte estallido y un estrépito de cristales rotos. El príncipe Andrés giró sobre sus tacones y levantando los brazos cayó boca abajo.
Algunos oficiales se precipitaron hacia él. Del costado derecho del abdomen le salía un chorro de sangre que caía sobre la hierba. Los milicianos que acudieron con una camilla se detuvieron unos pasos más allá. El príncipe Andrés yacía en tierra, en la misma postura que había caído y respiraba trabajosamente. ¿Por qué os detenéis? Adelante, deprisa. Los campesinos se acercaron, lo tomaron por los sobacos y por las piernas, pero al oír sus gemidos dolorosos se miraron los unos a los otros y lo dejaron otra vez sobre la hierba. Tomadlo, ponedlo aquí, dijo una voz. Esto no es nada. Lo tomaron de nuevo y lo depositaron en la camilla. Dios mío, ha sido en el vientre, decían los oficiales. Está listo. Dios mío, qué desgracia. Me ha pasado por encima de la cabeza, decía el ayudante de campo. Los milicianos tomaron cuidadosamente la camilla y echaron a andar hacia la ambulancia. Id al paso, gritó un oficial, tomando por los hombros a los que no andaban con regularidad y sacudían la camilla. A ver cómo lo hacemos, dijo el miliciano que iba adelante. Ahora sí que la hemos hecho buena, dijo el que iba detrás, que acababa de tropezar con una piedra. El príncipe Andrés abrió los ojos, miró a su alrededor con vista extraviada. Excelencia, príncipe, exclamó Timokín corriendo hacia la camilla. El príncipe intentó incorporarse para ver quién le hablaba, pero la cabeza le cayó pesadamente sobre la almohada y volvió a cerrar los ojos. Los camilleros condujeron al príncipe al lugar donde se hallaban los carros y las ambulancias. Tres tiendas se abrían sobre los zarzales de un bosque de álamos. Los caballos y los carros estaban en el bosque. Los caballos comían su pienso de cebada y los pájaros acudían a picar los granos que caían de los morrales. Los cuervos, traídos por el olor de la sangre, graznaban atrevidamente y volaban por entre los álamos. Alrededor de las tiendas había una multitud de hombres manchados de sangre, vestidos de diversas maneras, echados, sentados o de pie. Cerca de los heridos se habían congregado una infinidad de camilleros y a pesar de las órdenes que les daban constantemente los oficiales para que se apartaran de allí, no había manera de dejarlos. Con la mirada fija contemplaban a los heridos como si procuraban comprender toda la grandeza de aquel espectáculo triste y penoso. De las tiendas salían quejidos agudos, unas veces airados y otros plañideros. De vez en cuando salían los enfermeros a buscar agua y señalaban a los heridos que habían de ser trasladados. Los heridos que esperaban turno cerca de las tiendas gemían, lloraban y gritaban pidiendo aguardiente. Algunos deliraban. Pasando por encima de los heridos no curados todavía, llegaron al príncipe Andrés al lado de una de las tiendas y esperaron sus órdenes como comandante del regimiento. El príncipe abrió los ojos y estuvo mucho rato sin poder comprender lo que ocurría a su alrededor. El campo, el ajenjo, los surcos, aquella bola negra dando vueltas y su afán de vivir fueron las primeras cosas que acudieron a su memoria. A 2 pasos de él, un suboficial alto y forzudo, con la cabeza vendada, hallábase recostado en el tronco de un árbol, hablaba fuerte y llamaba la atención de todos los que andaban por allí. Tenía una herida en la cabeza y otra en la pierna. A su alrededor, un grupo de heridos y de camilleros escuchaban ávidamente sus palabras. Cuando los hemos echado de allí, lo han abandonado todo y hemos tomado prisionero al rey, gritaba el soldado con los ojos brillantes y mirando a los que le escuchaban. Si en aquel momento hubieran venido las reservas, os aseguro que no hubiéramos dejado ni rastro de ellos. Os lo aseguro. El príncipe Andrés, como todos los demás que escuchaban al narrador, lo miraban con ojos relucientes y experimentaba un sentimiento consolador. Pero, ¿qué me importa ahora todo eso? ¿Qué debe haber allá abajo y qué había aquí? ¿Y por qué hemos de sentir tanto dejar esta vida? Es que hay en esta vida algo que yo no comprendía y que todavía no comprendo. Capítulo 37. Uno de los médicos con la bata y las manos llenas de sangre salió de la tienda con un cigarro que tomaba únicamente con 2 dedos para no mancharlo. Levantó la cabeza y miró a los heridos. Evidentemente quería respirar un poco. Después de volver la cabeza de derecha a izquierda, exhaló un gemido y bajó los ojos. Enseguida, dijo contestando a las palabras del enfermero que le señalaba al príncipe Andrés, y sin perder tiempo ordenó que lo condujeran a su tienda. De la multitud de heridos que esperaban turno se levantó un sordo rumor. Se ve que hasta en el otro mundo los señores son primeros, murmuró alguien. El príncipe fue trasladado a la tienda y colocado cuidadosamente encima de una mesa limpia, de la cual el enfermero hacía escurrir algo. El príncipe no podía discernir todo lo que se hacía en aquella tienda, los gemidos plañideros que oía a su alrededor y el dolor intolerable que sentía en la espalda y en el vientre no le permitían reflexionar.
Todo lo que veía a su alrededor se confundía en una impresión general de cuerpos humanos desnudos, llenos de sangre, que ocupaban todo el suelo de la tienda, del mismo modo que unas semanas antes, en el bochorno de un caluroso día de agosto, aquellos mismos cuerpos llenaban el estanque fangoso del camino de Smolensk. Sí, eran los mismos cuerpos, aquella misma carne de cañón cuya presencia, como si entonces hubiera presentido su estado actual, le había inspirado tanta repugnancia. En la tienda había 3 mesas, dos de las cuales estaban ocupadas. Colocaron al príncipe en la tercera y lo dejaron solo un momento. Sin querer vino lo que pasaba en las otras 2 mesas. En las que estaba más cerca de él había un tártaro, probablemente cosaco, por lo que se podía deducir del uniforme que tenía allí cerca. 4 soldados lo sostenían para impedir que se moviera. El médico, mirándolo fijamente a través de su gafa, hurgaba aquel cuerpo moreno, musculado. ¡Oh! Gritó de repente el tártaro, y enseñando su cara musculosa negra con una naricita breve y rechinando sus blancos dientes, empezó a debatirse y agitarse, gritando como loco. Sobre la otra mesa, rodeada de muchos hombres, había un individuo alto y grueso, tendido de espaldas, con la cabeza echada hacia atrás. El color de los cabellos rizados y la forma de la cabeza llamaron la atención del príncipe, que creyó reconocer aquella figura de hombre. Algunos enfermeros lo sostenían apuntalándose fuertemente en su pecho. Una de las piernas del herido, larga, blanca, parecía agitada continuamente por un temblor convulsivo. Aquel hombre sollozaba febrilmente y se cubría la cara. 2 médicos, uno de los cuales estaba muy pálido y temblaba, le hacía algo en la otra pierna, que estaba muy hinchada y manchada de sangre. Cuando hubo acabado con el tártaro, el doctor de las gafas le lo tapó con una manta y se dirigió hacia el príncipe Andrés secándose las manos. Al ver la cara del príncipe se volvió rápidamente hacia los enfermeros. Desnudadlo enseguida, gritó. ¿Qué hacéis aquí como unos tontos? La imagen de su primera infancia se reprodujo en la memoria del príncipe Andrés cuando el enfermero, con sus manos temblorosas por la fatiga, le desabrochó el uniforme y le quitó la ropa. El doctor se inclinó sobre la herida, la tanteó, exhaló un profundo suspiro y enseguida llamó a alguien. El dolor espantoso que sentía en el abdomen hizo perder el sentido al príncipe. Cuando volvió en sí, ya le habían extraído los trozos de fémur roto, uno de garrones de carne y curado la herida. Unos enfermeros le rociaron la cara con agua fría. En cuanto abrió los ojos, el médico se inclinó sobre él, le dio un beso en la frente y se alejó. Después de sufrir tanto, el príncipe experimentó una sensación de bienestar que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Los momentos más agradables de su vida, los más felices, sobre todo su infancia lejana, cuando unas manos cariñosas lo desnudaban y lo metían en la cama y la vieja criada le cantaba meciéndolo, cuando con la cabeza escondida entre las almohadas se sentía feliz con la sola conciencia de la vida. Todos aquellos instantes revivían en su imaginación, no como un pasado, sino como una realidad presente. Alrededor de aquel herido, cuya figura no le era desconocida, el príncipe Andrés, los médicos corrían presurosos. Después lo levantaron procurando calmarlo. Enseñádmela. El herido gemía desesperadamente y de vez en cuando estallaba en sollozos. Oyendo aquellos gemidos, el príncipe Andrés sentía ganas de llorar, fuera por la pena que le producía morir sin gloria o porque le dolía separarse de la vida, fuera a causa de sus recuerdos infantiles desaparecidos para siempre o porque sufría por el sufrimiento de los demás. El caso es que hubiera querido poder llorar con aquellas lágrimas de niño que ahora le parecían dulces, casi alegres, en comparación con las que pugnaban por salir de sus ojos. Enseñáronle al herido la pierna cortada, la calzada todavía con una bota de montal y la sangre coagulada. ¡Oh! Sollozó desesperado. El doctor, que estaba de pie delante del herido y que le tapaba la cara, se apartó unos pasos. Dios mío, ¿qué es esto?, murmuró el príncipe Andrés. En el desdichado que lloraba porque le acababan de cortar una pierna, el príncipe reconoció a Anatolio Kuragin. Unos enfermeros sostenían a Anatolio por debajo de los brazos y le ofrecían un vaso de agua. El infeliz se esforzaba por acercar sus labios temblorosos al borde del vaso y seguía sollozando penosamente. Sí, es él. Este hombre está unido a mí por algo muy íntimo y muy doloroso, pensó el príncipe Andrés. Pero ¿cuál es el lazo que une a este hombre con mi infancia y con toda mi vida? Por más que reflexionaba, no podía encontrar la respuesta. Y de repente un recuerdo nuevo, inesperado, puro y amoroso de la época de su niñez acudió a la mente del príncipe. Recordaba a Natacha exactamente igual
como la había visto en el baile de 1810, con su cuello esbelto y delicado, sus brazos torneados, su cara resplandeciente y asustada, dispuesta al entusiasmo, y su amor y su ternura por ella renacieron con más fuerza que nunca en su alma. Esto le hizo recordar el lazo que existía entre él y aquel hombre que, a través de las lágrimas que velaban sus ojos, le miraba extraviadamente. El príncipe Andrés se acordó de todo y un sentimiento de piedad y de ternura hacía que aquel hombre invadió su corazón. No pudo contenerse más y lloró por los demás y por él mismo, por los errores de los otros y por los suyos. La misericordia, el amor al prójimo y el amor a los que nos aman, el amor a los que nos odian, murmuró entre dientes. Debemos ser misericordiosos incluso con nuestros enemigos. Este es el amor que Dios predicó entre los hombres, el amor que me aconsejaba la princesa María y que yo no sabía comprender. Es por esto que siento morir. Si viviera, amaría a todos mis enemigos, pero ahora ya es demasiado tarde, ya lo sé. Capítulo 38. El terrorífico aspecto del campo de batalla cubierto de muertos y heridos, la gran responsabilidad que pesaba sobre él, la noticia que recibió de que 20 generales que él conocía habían muerto o estaban heridos y la debilidad de su mano, antes poderosa, produjeron una impresión inesperada en Napoleón. Él, a quien tanto agradaba ver a los muertos y a los heridos para comprobar que aquella visión, según decía el templo de su alma, se sintió mortalmente vencido aquel día y abandonó presurosamente el campo de batalla para regresar a Sebardino, con el rostro pálido e hinchado, la mirada extraviada, la nariz roja y la voz ronca. Se sentó en una silla plegable y siguió escuchando, a pesar suyo, el retumbar de los cañones. Con una impaciencia enfermiza esperaba el fin de aquel asunto, el cual se creía ligado pero que no podía detener. Sus sentimientos personales, humanos, prevalecían por un momento sobre aquella imagen superficial de la vida que él le había creado desde hacía tiempo. Sentía pesar sobre su alma los sufrimientos y la muerte que había visto en el campo de batalla. La pesadez en la cabeza y la opresión que le producía en el pecho el resfriado le recordaron la posibilidad del sufrimiento y de la muerte para él mismo. En aquel momento no deseaba ni Moscú, ni el triunfo, ni la gloria. ¿Qué gloria podía apetecer aún? Lo único que deseaba en aquellos instantes era el reposo, la tranquilidad, la libertad. Sin embargo, cuando llegó a la altura de Shevardino, el jefe de la artillería le propuso colocar algunas baterías en aquel lugar para reforzar el fuego contra las tropas rusas concentradas delante del pueblo de Snyakovo. Napoleón accedió a ello y ordenó que le comunicaran enseguida el efecto producido por aquellas baterías. Un ayudante de campo vino poco después diciendo que, de acuerdo con sus deseos, habían sido concentrados 200 cañones contra los rusos y que estos, a pesar de todo, seguían resistiendo. Nuestro fuego destruye sus filas, pero aguantan, dijo el ayudante de campo. ¿Es que aún no tienen bastante?, preguntó Napoleón con voz ronca. Sire, dijo el ayudante, que no había entendido bien. Si no tienen bastante, dadles más, repuso el emperador. Sin que él lo ordenara, siempre se hacía lo que él deseaba. Napoleón no daba órdenes porque estaba convencido de que todos esperaban que las diese, y nuevamente se transportó a aquel mundo interior de antes, artificial y poblado de imágenes y quiméricas grandezas, y otra vez cuando, como un caballo que da vueltas a una noria y se imagina que hace algo útil a sí mismo, volvió dócilmente a representar el papel de hombre cruel, triste, penoso, inhumano que le había asignado el destino. El espíritu y la conciencia de aquel hombre eran sombríos, más penosos que los de los demás actores de aquella obra, y hasta el fin de su vida no pudo comprender el bien, ni la belleza, ni la verdad, ni la significación de aquellas acciones, demasiado contrarias a la verdad y al bien, demasiado alejadas de los sentimientos humanos para poder comprenderlas. No podía renunciar a sus acciones elogiadas por medio mundo y por esto tuvo que renunciar a la verdad y al bien y a toda acción humana. Al retroceder aquel día en el campo de batalla lleno de muertos y heridos y al mirar a los combatientes calculó cuántos rusos había por cada francés. Engañándose a sí mismo, se satisfizo haciéndole la cuenta de que por cada francés había 5 rusos. Y no fue solo aquel día, tal como escribió luego en una carta cuando encontró soberbio el campo de batalla porque había en él 50.000 cadáveres, sino que en la isla de Santa Elena, en la soledad y en el silencio, donde decía que tenía el propósito de consagrar sus horas libres al relato de las grandes gestas que había hecho, también escribió:
La guerra de Rusia hubiera debido ser la más popular de los tiempos modernos. Era la guerra del buen sentido y la de los verdaderos intereses, la del reposo y la seguridad de todos. Era una guerra puramente científica y conservadora. Aquella guerra tenía lugar por la gran causa, por el fin de las casualidades y por el principio de la seguridad. Un nuevo horizonte iba a aparecer y nuevos trabajos iban a realizarse inspirados en el bienestar y en la prosperidad de todo el mundo. El sistema europeo había nacido únicamente la cuestión de organizarlo. Satisfecho respecto a estos grandes puntos y tranquilo en todas partes, yo también hubiera tenido mi Congreso y mi Santa Alianza. Estas son ideas que me han robado. En aquella reunión de grandes soberanos hubiéramos tratado de nuestros intereses en una forma familiar y hubiéramos contado entonces de dueño servidor con todos los pueblos. De este modo, Europa hubiera llegado a ser un gran pueblo y todos, viajando por todas partes, nos habríamos encontrado en la patria común. Hubiera reclamado la libertad de todos los ríos navegables, la comunidad de los mares y que los grandes ejércitos permanentes quedaran reducidos a la escolta de los soberanos. Al regresar a Francia en el seno de la patria grande, fuerte, magnífica, tranquila y gloriosa, hubiera reclamado sus límites inmutables. Cualquier guerra futura hubiera tenido que ser puramente defensiva y cualquier engrandecimiento nuevo hubiera sido antinacional. Hubiera asociado a mi hijo al imperio, mi dictadura habría concluido y hubiera comenzado un reinado constitucional. París hubiera sido la capital del mundo y los franceses hubieran vencido la envidia de los pueblos. Mis ocios y los días de mi vejez hubieran estado consagrados en compañía de la emperatriz y durante el aprendizaje real de mi hijo a visitar lentamente como una verdadera pareja de campesinos con nuestros propios caballos todos los rincones del imperio, escuchando las quejas, enderezando entuertos, perdonando culpas, sembrando por todas partes monumentos y buenas acciones. Napoleón, destinado por la providencia al triste papel de verdugo de los pueblos, estaba convencido de que la finalidad de sus actos era el bien de los pueblos y que él solo podía guiar a millones de destinos humanos y orientarlos hacia la felicidad. De los 400.000 hombres que pasaron el Vístula, escribía más abajo hablando de la guerra de Rusia, la mitad eran austriacos, prusianos, sajones, polacos, bávaros, mecklenburgueses, españoles, italianos y napolitanos. Una tercera parte del ejército imperial propiamente dicho estaba compuesta por holandeses, belgas, habitantes de las riberas del Rin, piamonteses, suizos, romanos, habitantes de la 32ª División Militar, Bremen, Hamburgo, etc. Apenas había 140.000 hombres que hablaban francés. La expedición de Rusia no le costó a Francia ni 50.000 hombres. El ejército ruso en la retirada de Vilna a Moscú, en las diversas batallas que tuvieron lugar, perdió 4 veces más hombres que el ejército francés. El incendio de Moscú costó la vida a 100.000 rusos muertos de frío y de miseria por los bosques. Por último, en la marcha de Moscú a Lodel, el ejército ruso también fue cruelmente castigado por la inclemencia de la estación. Al llegar a Vilna no contaba más que con un 50.000 hombres y en Kalich no llegaban a 18.000. Creía que la guerra contra Rusia se había producido por su voluntad y los errores que se cometían no le causaban el menor remordimiento. Aceptaba atrevidamente todas las responsabilidades de los hechos y su espíritu lo justificaba pensando que entre los centenares de miles de hombres muertos en Rusia había menos franceses que bávaros o italianos.